Incluso aquellos que se oponían a la guerra con el Imperio mexicano lo así lo hacían porque veían claramente las intenciones del rey y del gobierno de desviar el descontento interno hacia un enemigo externo. No porque pensaran que Francia podría perder ante México. Ninguno de los opositores al gobierno consideró seriamente la posibilidad de una derrota francesa. Cuando la flota expedicionaria, compuesta por 42 barcos y con 10 acorazados en sus filas, regresó al puerto de Brest reducida a la mitad, los ciudadanos se sorprendieron, pero no pensaron que hubiera sido una derrota. Debe haber habido muchas bajas. Pensaron simplemente. El almirante Armand y el gobierno francés hicieron todo lo posible por ocultar la derrota, pero no pudieron silenciar por completo a los soldados. Los periodistas, al notar el extraño silencio del ejército y el gobierno, a pesar de que claramente había habido una batalla, comenzaron a sospechar. Sobornaron a los soldados, que estaban siendo amenazados para que guardaran silencio, y lograron extraer información a la fuerza. Francia, con derrota impactante en la batalla naval contra el Imperio mexicano. Fue el barón de Macao pierde la mitad de la flota expedicionaria. Fue una mancha en una carrera brillante. Los artículos sobre la derrota naval empezaron a inundar los medios. Ok, perdimos. Eso no puede ser. Esos periodistas deben estar locos por el dinero. Solo esos. Todas las demás publicaciones están diciendo lo mismo. Las esperanzas de los que querían creer que era un error se desmoronaron. ¿Cómo demonios pudo nuestra Francia perder ante un país que lleva solo 17 años de independencia? Aquellos que negaban los hechos se enfrentaron a la fría realidad y comenzaron a expresar su furia. Ante esta crisis sin precedentes, los periódicos publicaban nuevos artículos todos los días. ¿O no fue un error de cálculo sobre la fuerza enemiga? Nunca investigaron. Un alto funcionario naval que pidió mantenerse en el anonimato señaló que, al decidir ir a la guerra con México, Francia ni siquiera evaluó correctamente la fuerza del enemigo. Afirmó que fue arrogante movilizar solo un tercio de la flota francesa y que los responsables debían rendir cuentas. Este tipo de noticias solo avivaron la furia de los ciudadanos. ¡Malditos sean! ¡Oh, gobierno de incompetentes! Asuman su responsabilidad. Por su ineptitud y arrogancia han causado muertes inútiles. Las manifestaciones contra la incompetencia del gobierno se sucedían diariamente en París. La guerra estaba mal desde el principio. Esta guerra es solo una excusa del rey y los privilegiados para distraernos, y las vidas que se pierden son las de los ciudadanos. ¿O debemos detener la guerra ahora mismo? Las voces de la minoría que siempre se había opuesto a la guerra comenzaron a ganar fuerza de nuevo. Antes de la guerra, sus opiniones habían sido completamente ignoradas, pero tras la derrota y la vergonzosa conducta del gobierno, más personas empezaban a apoyarlas. El ambiente en París se volvía cada vez más tenso, y los soldados rodeaban el Palacio Real y los edificios del Parlamento. Mientras tanto, incluso el rey Luis Felipe, que al principio había estallado de furia al escuchar la noticia de la derrota, empezó a aceptar la realidad. ¿Qué sugieren que hagamos ahora? La guerra aún no ha terminado, Su Majestad. Todavía podemos ganar. Respondió Antoine Virgile Schneider, ministro de guerra, a punto de recibir una reprimenda del rey, pero Luis Felipe, haciendo un gran esfuerzo, se contuvo. Eso ya lo sé. Me refiero a cómo podemos calmar a los ciudadanos que están protestando allá afuera. El ministro de Relaciones Exteriores, François Guizot, percibiendo el mal humor del rey, respondió en lugar del ministro de guerra. Al principio, todos ellos estaban a favor de esta guerra, Su Majestad. Esta derrota se debe a que subestimamos al enemigo, pero aún contamos con una flota numerosa y podemos ganar. Debemos comunicar esto a los ciudadanos de manera enérgica. Ni el rey de Francia, ni sus altos funcionarios tenían la más mínima intención de poner fin a la guerra en ese momento. Si la guerra terminaba ahora, se consideraría una derrota, y eso arruinaría la reputación de la monarquía. Además, los ciudadanos estallarían en protestas, a menos que estuvieran seguros de que no podrían ganar. ¿Por qué terminar la guerra cuando aún tenían una oportunidad? Lo primero que debían hacer era apaciguar el descontento de los ciudadanos y prepararse para la próxima batalla. ¿Realmente crees que eso los convencerá? Sí, Su Majestad. Como dijo el ministro de Guerra, la guerra aún no ha terminado. En este momento, si cediéramos a las demandas de los manifestantes y derrocáramos al gobierno, la situación en el campo de batalla no cambiaría. De hecho, eso solo pondría a Francia en una posición más desfavorable. Si al final termináramos perdiendo, sería como ayudar al enemigo. Así que esa es la estrategia, manipular la opinión pública. Bien, inténtalo. Al final, todo se resolverá cuando ganemos la guerra, dijo el rey. Sí, Su Majestad. Así, el gobierno francés, que había permanecido en silencio, comenzó a actuar. Los medios progubernamentales argumentaron que criticar al gobierno de una guerra era equivalente a traición, y que si todos tenían un poco más de paciencia, la victoria sería inevitable. Los artículos mencionaban explícitamente el tamaño de la flota mexicana que se había revelado en la reciente batalla naval,
asegurando que Francia aún posee una flota mucho mayor. Aunque esto era claramente una filtración de información del gobierno, sorprendentemente resultó ser efectivo. Aunque la oposición a la guerra había ganado fuerza, la mayoría de los ciudadanos habían apoyado inicialmente el conflicto. La lógica de que derrocar al gobierno en medio de una guerra ganable solo llevaría al desastre empezó a desactivar las protestas. Qué pena. Pensé que algo empezaría esta vez, comentó alguien desilusionado. Solo ha sido un respiro temporal. El descontento contra el rey no ha desaparecido. Habrá que esperar otra oportunidad, respondió otro. Claro, seguiremos apoyando, dijo Lucien Dupont mientras entregaba dinero de manera discreta. Gracias como siempre. Louis Blanc, un ferviente defensor del sufragio universal, la mejora de las condiciones laborales y la expansión de las libertades políticas, había dudado al principio cuando el burgués Lucien Dupont ofreció apoyarlo financieramente. Un capitalista apoyando su causa era, sin duda, sospechoso. Pero después de 2 años recibiendo su apoyo, Blanc ya lo consideraba un camarada. Louis Blanc había investigado a fondo el negocio de Lucien y descubrió que sus empleados recibían un trato bastante humano, lo que le permitió confiar en sus intenciones. Durante ese tiempo, había utilizado los fondos de Dupont para reunir a aliados discretamente. Si tan solo se mejoraran las condiciones laborales en todas partes como en su empresa, pensó Louis Blanc. El acorazado del Imperio Mexicano bombardeaba Pointe-à-Pitre, el puerto principal de la colonia francesa de Guadalupe, en el Caribe. Parece que ya podemos desembarcar. Las pobres defensas costeras de Pointe-à-Pitre habían sido completamente destruidas por el bombardeo continuo de la flota mexicana. Las baterías enemigas estaban destrozadas y los defensores, que al principio ofrecieron algo de resistencia, parecían haber desaparecido. Bien, prepárense para el desembarco. Las tropas del Imperio Mexicano comenzaron a desembarcar en Pointe-à-Pitre, armados con los últimos modelos de rifles AR-38 y revólveres. Ni siquiera tuvieron la oportunidad de usar sus armas. ¿Nos rendimos o nos rendimos?, gritó un hombre que salió caminando desde el puerto con las manos en alto. El oficial defensor sabía que enfrentarse a un ejército capaz de destruir así las defensas costeras sería una muerte segura. Aunque no hablaba español, gritó su rendición en francés y, por suerte, los soldados mexicanos no dispararon al hombre que venía con las manos en alto. Un oficial mexicano que hablaba francés se acercó. ¿Cuántos defensores quedan? Somos unos 250 hombres. Todos hemos decidido rendirnos. Por favor, perdónenos la vida. Si no intentan nada estúpido, no tendrán por qué salir heridos. Vuelvan, desármense y regresen. Señor. El oficial francés regresó a la base con las manos en alto y, momentos después, salió con sus soldados, todos igualmente desarmados y con las manos levantadas. ¿No dijo que eran 250? Solo veo 220. Los otros murieron o resultaron heridos por el bombardeo. Pronto podrán descansar. Vayan preparando los funerales. El ejército del Imperio Mexicano pronto comenzó a tomar el control de toda la isla de Guadalupe. Lo mismo ocurrió en Martinica, otra colonia francesa en el Caribe. La capital y principal puerto de Martinica, Fort de France, fue renombrada como Fort de México. Diciembre de 1839. ¿Me estás diciendo que lograron tomar el control sin bajas? Los defensores se rindieron. Eso es una buena noticia. Mi padre estaba de muy buen humor. De hecho, no solo él, sino yo y todos los ciudadanos del Imperio Mexicano también lo estábamos. Habíamos ganado una gran batalla naval y tomado las colonias caribeñas de Francia sin ninguna pérdida, algo que naturalmente elevaba el ánimo de todos. El valor de estas islas no era insignificante. Guadalupe y Martinica, aunque parecieran pequeñas en el mapa, tenían aproximadamente 1.630 y 1.120 kilómetros cuadrados respectivamente, lo que equivalía al 88% y 60% del tamaño de la isla de Jeju. Aunque mucho más pequeñas que Cuba, estas colonias habían sido desarrolladas desde principios del siglo XVIII, con plantaciones bien establecidas, siendo el azúcar su principal producto. Así, padre, si anunciamos ampliamente que hemos tomado estas islas sin problemas, la popularidad del gobierno aumentará aún más. ¿Popularidad? ¿Acaso no es ya suficientemente alta? Estás planeando algo que necesite más apoyo de la población. Mi padre ya me conocía muy bien y sabía leer entre líneas. Sí, es el momento ideal para introducir algo importante, una ley sobre el servicio militar obligatorio. A principios y mediados del siglo XIX, la mayoría de los países europeos estaban implementando sistemas de reclutamiento masivo. Ciertamente, sería difícil aprobar algo así en otro momento. 5 meses después de iniciada la guerra entre México y Francia, esta había traído pocos cambios a la sociedad mexicana, aparte de un leve aumento en los impuestos. La preparación militar llevada a cabo mucho antes del conflicto
junto con la ausencia de un reclutamiento masivo, evitó mayores perturbaciones. El reclutamiento a gran escala era una de las principales causas de destrucción económica en tiempos de guerra, pero seguía siendo un sistema necesario. Con el desarrollo de infraestructuras como los ferrocarriles y la mejora en la distribución de suministros, el abastecimiento del ejército se había vuelto más eficiente. Esto, irónicamente, condujo a la aparición de la guerra total, donde el Estado movilizaba todos sus recursos y medios disponibles para luchar. En la historia original, fue la Guerra Civil estadounidense la que realmente marcó el comienzo de la guerra total. Será así también en este mundo. En la historia original, la guerra entre México y Estados Unidos involucró un número de tropas relativamente pequeño en comparación con el tamaño de ambos países, siendo más una guerra tradicional que una guerra total. Esto se dio a que México era mucho más débil que Estados Unidos, lo que llevó a este último a movilizar solo un número limitado de soldados. Por eso, este asunto debía resolverse ahora mismo. Sí, aunque estamos en medio de una guerra contra una potencia como Francia, la situación es favorable y el apoyo popular es alto. Además, los periódicos están reportando constantemente que los voluntarios se siguen uniendo al ejército. No habrá mejor momento para introducir esta ley. De acuerdo. Adelante, procede. Sí, padre. Tal como el Imperio mexicano había anticipado, Francia no iba a rendirse tan fácilmente. Pronto se supo que estaban convocando flotas de todo el mundo para preparar una segunda ronda de enfrentamientos. Esta información no se mantuvo en secreto y fue filtrada a la prensa, algo que el príncipe había planeado deliberadamente. ¿Francia va a traer una flota el doble de grande? La ligera sensación de alivio tras la victoria en la primera batalla fue reemplazada por una renovada tensión. En ese contexto, el líder del partido imperialista, el diputado Robert, presentó la Ley de Movilización Militar y Servicio Militar en tiempos de guerra. Y hasta aquí llega este capítulo. Muy pronto tendrán los siguientes en el canal, pero si no pueden esperar, recuerden que pueden convertirse en miembros dando clic en el botón Unirse para verlos antes que nadie. No olviden dejar su like y suscribirse si aún no lo han hecho. Gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo video.